Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas las personas que puedan ver este video a modo de entrevista. Mi nombre es Eric Brito y desde Consenso Democrático Cubano estamos llevando una nueva entrevista a las organizaciones que forman parte de este proyecto. En el caso de hoy, me acompaña el señor Lázaro Víctor Gómez, quien está en Italia, un cubano que radica en Italia, y le paso ahora mismo la palabra para que se presente y nos hable un poco más de él, de su activismo y el de su organización. Sí, buenas tardes, Erito, y gracias por esta oportunidad, ¿no? Como bien dice el subtítulo, me llamo Lázaro Víctor Gómez Moreira, vivo en Italia de 20 años, represento una organización que es la Confederación de Cubanos Antitotalitarios por la Democracia. Estamos registrados en el Parlamento Europeo. Nosotros como misión, esto surge a raíz de tres eventos fundamentales que hemos hecho aquí en Europa, porque tenemos que hacer un poco de historia para que muchos cubanos conozcan el activismo aquí en Europa, cómo se ha ido comportando. Nosotros al inicio, después del 11 de julio, fue el despertar de todos los cubanos, lo vimos, cómo nos sentíamos al ver esta injusticia que estaba sucediendo en nuestro país. Yo de forma muy particular siempre he trabajado solo, mi activismo siempre ha sido solo. Como licenciado en ciencias políticas tengo quizás una visión más amplia de qué cosa es el proceso que nosotros estamos llevando, la lucha contra la dictadura. Nosotros intentamos hacer desde un inicio, reunir todos los activistas o toda o la gran mayoría de las organizaciones aquí en Europa y crear un bloque europeo. Y este bloque que nos representara ante el Parlamento Europeo. Nosotros cuando iniciamos en Bruselas, hicimos ahí en Bruselas el primer evento de cubanos libres en Europa. Ahí salieron muchas ideas, a pesar de las denuncias que le hicimos a la dictadura cubana. Ahí se discutieron temas muy fuertes. Ahí se habló de este PDCA, que principalmente yo lo discutí en compañía de una colega nuestra de Alemania, de Milay, y hablé sobre el tipo de sanción que tiene que tomar la Unión Europea con respecto a estos dictadores, que estaba basado en la ley Magnitsky, que se había aplicado anteriormente. Entonces estaban todas las condiciones creadas para aprobarle ponerle un castigo, porque estaban violando los derechos descaradamente. Y aparte, el PDCA lo que le daba más oxígeno a los dictadores, que en definitiva todos los proyectos, porque ese es, ¿cómo decirte? Ese es el aporte de cada ciudadano europeo, que los grandes políticos en estas instituciones se arrogan el derecho de dar a personas que en definitiva, o a países que en definitiva dan solución a los problemas, y lo que hacen es enriquecerse. Y de ahí surge esta denuncia. ¿Por qué nosotros no hemos firmado no desaparecer el PDCA? Porque creo que ese era un grave error y lo expliqué. El PDCA lo que debemos nosotros paralizar hasta que Cuba sea libre, porque ese es el dinero de todos los contribuyentes europeos. Y eso se lo hemos visto, lo hemos dicho ante el Parlamento Europeo, hemos discutido estos temas con tremenda fuerza, se ha estado discutiendo y todavía continuamos a discutir este problema. Pero Sí, bien, a partir de ahí nosotros tomamos acuerdo de celebrar otro evento, lo hicimos después en Roma, lo hicimos en enero. En Roma quedó muy bueno el evento. Fuimos protegidos por todo el tiempo por el gobierno italiano. Este gobierno que está hoy, nos protegieron, nos dieron su sede, discutimos algunos de los problemas, se tomaron acuerdos y seguimos adelante. Ahí se tomó un acuerdo de hacer otro evento que fue el que hicimos después en Barcelona. Es decir, nosotros como confederación eh, unimos muchos cubanos de diferentes países de Europa y de los Estados Unidos, vinieron de Canadá. Y esos cubanos, cada uno vino con el proyecto de qué cosa queríamos para nuestro país. Es decir, este era un tema diferente a los dos eventos que se habían hecho anteriormente. Ahí vamos a discutir qué queríamos y hacia dónde íbamos. Y cada uno se discutieron mucho. Ahí se empezó a hablar desde los temas más cruciales, los que nos golpean, porque se explicó por el ingeniero que fue el primero en hablar sobre este tema, de cómo funciona el comunismo, las pruebas que hacen, que es un experimento humano. Es decir, él explicó grandemente por qué nosotros estábamos padeciendo esto. Y a partir de ahí, bueno, se analizaron 20 aspectos desde el punto de vista económico, cómo podíamos nosotros, cómo reconstruir un proyecto de reconstrucción del país, que era lo más importante.
y principalmente sobre el civismo. Fue presentado por nuestro hermano Dagoberto Valdés, que tiene para mí es uno de los proyectos más grandes que se han escrito desde el 59 para acá. Ellos mostraron ahí de todo, desde la parte económica, cómo íbamos a reconstruir el país, cómo trabajar con la población para sacarle ese veneno que tenemos dentro, desde el punto de vista del civismo, cómo debe ser el programa educativo, que debe ser informativo, de instrucción y no ideológico. Es decir, estas cosas se trataron temas muy buenos. En carácter general, se habló ahí de la Constitución del 40, se habló de todo un poco. Se habló de todo un poco porque invitamos a todos. Los que no quisieron venir son por decisiones propias, como siempre sí. Y a partir de ahí se hablaron cosas esenciales que nosotros mismos nos quedamos asombrados como un cubano es capaz de pensar en nosotros en un futuro, porque ya tenemos determinada edad, ya pasamos los 50. Y él estaba tocando un tema muy bueno. Yo salí de Cuba, yo cuando llegué aquí tenía 39 años, pero yo tenía un récord laborativo, un fondo de pensión. Ese fondo de pensión, cada uno de nosotros que nos vamos, se lo dejamos a ir. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo nosotros podíamos, a través de estos gobiernos, no, estos gobiernos que viven aquí, nosotros tener un retiro, una pensión que sea honorable, teniendo en cuenta? Pero son acuerdos entre países un poco complejos que eso al final tenemos que hacer. Y se tocaron temas muy buenos. Ahí la gente se quedaron encantada, no queríamos irnos, tremenda armonía, porque por primera vez en la historia habíamos hecho algo como eso. ¿Cómo queríamos esa Cuba? Se hablaron de temas de Mascanosa, cómo Mascanosa pudo unificar a tantos cubanos, reunir miles de millones de euros, es decir, se puede reconstruir Cuba. Es decir, ahí se tocaron todos esos temas. Se habló de todo. Wow. Y salieron acuerdos muy importantes que, en el caso nuestro, como confederación, como éramos los responsables del evento, teníamos que darle seguimiento. Ahí empezamos a contactar porque a lo que hoy tenemos, que es el consenso democrático cubano, no ha sido más que una revisión de la historia. Eric, nosotros no podemos firmarlo a partir del 59, tenemos que hacer una revisión de la historia, desde la guerra de independencia. Todos los problemas que incidieron y que no fueron capaces o interrumpieron la verdadera libertad. Entonces, ¿cuál siempre ha sido el concepto mío? Y siempre se lo he dicho a nuestros hermanos. Nosotros no podemos seguir cometiendo errores, porque el que continúa a cometer errores sigue siendo ignorante eternamente. Es hora de que nosotros miremos esos errores que nos sirvan de herramienta para no cometerlos y ir y llegar a donde realmente queríamos, como nos escribieron nuestros próceres, Martí y Agramonte. Ahí está la clave, que siempre lo obviaron, siempre lo utilizaron, lo pisotearon y lo secuestraron. Porque el proyecto para ahí había. Agramonte lo hizo bien, ahí está su discusión, está su análisis que hizo en 1862 en la Universidad de La Habana, la Universidad de Derecho de La Habana. Ahí está. Y después los mambises, después de la muerte, obviaron eso. Y en el 95, después que Martín murió, obviaron todo eso. Es decir, nunca se cumplió. Por eso siempre he dicho que nosotros nunca hemos sido libres, si miramos nuestra historia. Y teníamos que vernos obligados prácticamente a buscar algo que sea lo más coherente, que no tengan estos aspectos que influyeron en que Cuba no fuera libre. Y empezamos a llamar a algunas fuerzas políticas como el Partido Nacionalista, el Libertario, el Partido Democrático, el Social Democrático de Alemania. Contactamos con ellos, algunas organizaciones, le vendimos la idea cómo hacer una hoja de ruta para llegar nosotros a crear un órgano que sea representativo de todos los cubanos fuera en el exilio. Está claro, y la historia lo ha demostrado, cuando existe dictadura, represión civil, dice, dentro del país no se puede organizar. ¿Dónde se debe organizar? Fuera del país. Y esa fue la tarea. Digo, tenemos que hacer esto. Lograr al menos una asamblea constitutiva que además sea lo más inclusiva, y llevar nosotros una propuesta a este evento, cómo queremos esa Cuba y cómo lo vamos a hacer, teniendo en cuenta estos aspectos. La parte jurídica, porque no podemos obviar, y la parte social, que es tan importante como esta jurídica. Aquí están las normas jurídicas que no nos permiten equivocarnos. Y para eso utilizamos la Carta Magna de 1948. Desde el inciso 1, 3, 5, del 18, 19, 20 y 21, ahí está recogido todo el trabajo que estamos haciendo y coincide totalmente con las aspiraciones que tenía Martí y tenía Agramonte. Porque ahí se está hablando de
los derechos, de los derechos humanos, de los derechos inalienables, de los derechos que ningún partido, ningún gobierno puede violar. Entonces, con el referimiento de la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, y esto es lo que queríamos defender y esto es lo que estamos organizando, pero para eso tenemos que llevarlo a estos tiempos, porque ya existe algo que ya que rompe cualquier tipo de esquema, que rompe cualquier tipo de manipulación, y es el Internet. Es decir, ya la libertad no tiene frontera. Entonces nosotros tenemos que trabajar en función de todo esto para ponerlo en interés de la causa. Tenemos que utilizar esa arma y por eso es que surge el consenso. Ahora, determinamos de hacer el consenso algo similar como tiene la Confederación. Nosotros tenemos, aparte de nuestros estatutos, nuestras normas, tenemos un código de ética. Y yo le decía a nuestros hermanos, porque siempre ha sido una de mis mayores discusiones con nuestros hermanos, que a veces se pierden y uno tiene que decirle, no, estás equivocado, y esto no es así. Es respeto, que es lo más importante. El hecho que tú pienses diferente de mí, los dos queremos lo mismo, pero tú lo piensas de una manera o lo piensas de otra. Pero tú no eres el enemigo mío. Entonces, ¿cómo nosotros podemos establecer que esto se mantenga a través de un código de ética, de comportamiento civil, señores? Tenemos que aprender a respetarnos. Entonces, si nosotros llevamos esta chusma a una Cuba nueva, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que ¿Qué ir cambio estamos educándonos aspirando? y conformándonos. Y no es que yo sea el dueño de la verdad. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar a los demás para saber cómo piensan los demás. Y de eso que tú piensas, ¿qué es lo que se une? ¿O qué es lo que más o menos me conviene a mí dentro de la lucha? Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo esto. Entonces, hemos ido organizando por grupos de trabajo para que estos grupos de trabajo ayuden al desenvolvimiento de este evento. Llámese Congreso, llámese Asamblea Constitutiva, como se llame. Porque al final lo que queremos es el respeto a los derechos humanos. Ya tenemos una carta ciudadana que escribió el doctor Faisal Iglesias. Ahí se reconoce lo que nosotros estamos defendiendo. El derecho, nuestros derechos, que no sean violables. Es decir, la inviolabilidad de los derechos humanos. Y por la otra, la separación de bienes del Estado. Y cómo van a estar conformados estas instituciones. Es decir, nosotros estamos trabajando duramente con eso. Estamos invitando a todos los abogados para que entre ellos ya nos lleven una propuesta. Tenemos un grupo a pesar de que hay unos cuantos proyectos que hablan sobre la economía, cómo sería una economía desde el punto de vista en Cuba, en una Cuba ya libre, cómo va a ser la economía, cómo la vamos a proyectar. Hay trabajos de eso. Hay economistas que se han dedicado a estudiar, Todo el se han dedicado tema, a estudiar bien nuestra geografía, nuestras problemáticas y cómo la podemos resolver. Y esos trabajos tienen que ser discutidos y tienen que ser analizados y escuchados por todos los cubanos. las Porque yo posibilidades que lo tenemos. decía, Lázaro, aquí no puede existir. Es decir, ahora que usted me menciona todo esto que usted me ha dicho, que lo veo muy valioso, tengo que decirle la verdad, muchas cosas las conocía, otras no, pero resulta medular e importante, ojalá que este programa alcance a verlo bastantes personas, que se sepa y que se entienda que hay muchos cubanos, como es el caso suyo y de las otras personas que usted también ha hecho referencia, que están trabajando fervientemente, de manera perseverante, por edificar lo que va a ser la Cuba futura, ¿no? Por irla ya pensando. Ya hemos visto que la dictadura es vulnerable, ya hemos visto un despertar cívico cada vez que ha ido creciendo, cada vez más dentro de la isla incluso, y creo definitivamente que había que llegar a este punto, ¿no? Había que llegar a lo que usted me comenta, donde los cubanos definitivamente muestren que tienen la capacidad de aunar esfuerzos de distintas posiciones ideológicas de distintos partidos, organizaciones, pero tenemos la capacidad necesaria y vital además de poder concentrar nuestros esfuerzos en un mismo fin, que sea el de lograr ese cambio. Y esta plataforma que usted me ha ido comentando, que han ido a lo largo de los años, a lo largo de diferentes eventos, que se ha ido edificando, que la veo maravillosa, de verdad que es fenomenal. Entonces, ¿cómo usted entiende, desde lo que usted ha vivido, desde su experiencia y la formación que también nos comentó que tenía, la necesidad que tiene la lucha por una Cuba libre a día de hoy, un proyecto como el de Consenso Democrático Cubano? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué es lo que
definitivamente también impulse a otras personas, ¿no?, a tomar este proyecto con la seriedad y la necesidad que tiene para la causa. Sí, y buena pregunta, Rito. Hay algo muy importante en el consenso. El consenso es la herramienta que hemos utilizado para nosotros llegar precisamente en este viaje que estamos haciendo, que va marcando esta hoja de ruta, es para llegar a lo que queremos. El consenso, lo bueno que tiene, que lo hemos elaborado de forma tal de que sea horizontal. Es decir, el consenso no tiene nivel jerárquico. Es la primera condición. Segunda, aquí los contenidos políticos, ideológicos están fuera de este marco. Aquí estamos luchando por la patria. ¿Qué queremos para la patria? Salvar a la patria. Porque si nosotros empezamos a ligar las ideologías, te lo digo como político, formado por ellos allá en Cuba. Yo no fui formado en la Unión Soviética, me formaron en Cuba. Mi visión es esa, porque esto es lo que no ha llevado a verdaderamente a consolidar lo que nosotros queremos. Porque no puede ser un contenido político, tiene que ser la ciencia la que debe definir cuál va a ser el futuro de Cuba. No puede ser, porque ya hemos visto que a través de la historia la religión no funcionó. Ahora estamos hablando de ideología y no ha funcionado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que utilizar nosotros? Los elementos naturales que tenemos, la ciencia. La historia nos demuestra qué cosa es lo que debemos hacer. Martí lo decía en el 68, cuando criticaba, en el 95, cuando criticaba la del 68. Los mambises no perdieron la guerra, dejaron caer el machete. Y dejaron caer el machete por estas cosas interrumpidas, el caudillismo, las ambiciones personales, regionalismo, racismo, muchos factores que influyeron que en el 68 no lograran la libertad. Y hoy la estamos confrontando de diversas formas. Y es mi visión, la estoy mirando. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en función de esto, de la patria. Tú piensas en, ok, se te respeta, pero aquí no se viene a hablar de ideología, aquí se viene a hablar de la patria. Y aquí nadie está por encima de nadie, que es uno de los problemas que más nos está golpeando, es mi visión. Y siempre se lo he dicho, en los Estados Unidos las organizaciones están fragmentadas. ¿Por qué? Porque cada una tiene una visión diferente, cada uno se cree dueño de una Cuba superior. Y eso no va a suceder. Y he hablado con varios hermanos de lucha de los Estados Unidos, personas que por su edad, yo admiro su respeto, pero están atrás en la historia y se lo hemos dicho. Tiene que ser inclusivo y esto no puede ser una idea, no puede ser un proyecto ideológico, tiene que ser un proyecto de país. Y cuando se habla de un proyecto de país, la ideología no entra, la religión no entra. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿Y qué nos está golpeando? Que muchas de estas instituciones no quieren mezclarse, no quieren entrar. ¿Por qué tú no quieres entrar si estamos defendiendo una causa? Estamos defendiendo la causa, estamos defendiendo el proyecto de Aramonte y de Martí. ¿De qué tú me vas a hablar entonces? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ganar la pelea? Dice, con la inclusión, que todos los cubanos, porque vamos a tomar la estrategia, porque estos partidos tienen que darse cuenta que la decisión de Cuba no es de ellos. Porque una nueva dictadura no queremos, no queremos. No queremos una nueva dictadura. Queremos un gobierno representativo, porque por eso no nos escuchan en las instituciones. Porque a veces pensamos que yendo a las instituciones, denunciando, vamos a resolver. Yo tengo la marca experiencia de varios políticos aquí en Europa que siempre me dicen lo mismo. Lázaro, todo está muy bien, pero créense Pero, ustedes algo sólido. Y es una gran eh, realidad. por eso le decía a Lázaro, ¿no? De la necesidad que creo, ¿no? Logro entender que a día de hoy tiene este movimiento de la causa que perseguimos todos, que anhelamos todos, pero que lleva mucho trabajo y que lleva mucha estrategia tras de sí, ¿no? Que lleva también la necesidad, como usted lo dice, de aprender de experiencias pasadas propias y ajenas, ¿no? De ver cómo ha sucedido en el mundo y tratar de imitar un poco, ¿no?, lo que ha tenido éxito. Así se hace en todo, en la vida personal, en los negocios, y yo creo que esto no va a ser ajeno para tratar de alcanzar el éxito que perseguimos. Entonces, tenemos que tratar de ver que hasta el día de hoy, al parecer, ¿no?, ninguna organización por sí sola ha logrado dar al traste con esa dictadura que tanto nos oprime por tantos años. Entonces, yo creo que la necesidad del entendimiento, de la unidad de propósito y del consenso,
que es lo que nosotros estamos proponiendo, es vital, ¿no? Es inequívoca que esa es la dirección a tomar. ¿Cómo lo hacemos y cómo logramos, como usted bien lo decía, ¿no? Entendernos, llegar a mínimos comunes que nos permitan, ¿no? Estar de acuerdo en ciertas y determinadas cosas y apostar juntos por esa lucha tan necesaria. Ahí es donde está el empeño, ¿no? Y la llamada, yo creo, más importante a día de hoy. Entonces, realmente es muy celebrable que desde Consenso estamos tratando de hacer eso. Yo sé que usted es una organización que ha acompañado también este proceso desde el principio. Y bueno, preguntarle cómo usted ha visto la recepción que han tenido otras organizaciones de esta idea, que se han ido a lo largo de la vida que tiene el proyecto a día de hoy, que se han ido sumando poco a poco. Correcto. Sí, creo que sí. Mira, hay algo que en muchas organizaciones no existía. Nosotros más o menos hemos ido trabajando con algunas organizaciones, hemos ido trabajando con algunas coaliciones, porque cuando tú tienes una organización, tú tienes que tener objetivos concretos a alcanzar. Tú tienes que tener, aparte de tus estatutos, y estas cosas hemos ido trabajando, porque a veces enseñarle que la verdad no necesita ni agresividad, ni vulgaridad, porque ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué le pasaba? Que lo estoy mirando yo en el inicio, la falta de conciencia política. Cuando hablamos de conciencia política es tener conocimiento pleno de por qué tú estás luchando. Porque valentía hay, y lo hemos demostrado aquí, tantísimo, lo hemos demostrado. La valentía sí existe, la voluntad también, pero faltaba la conciencia. Y yo veo con tremenda admiración tantísimos hermanos nuestros como han ido avanzando, cuando los escucha, ya no te hablan como un principio, ya son coherentes, hacen análisis más concretos. Es decir, hemos ido ganando, pero hemos ido ganando porque ha existido el respeto y porque poco a poco nuestro trabajo fundamentalmente de la Confederación es un trabajo político, porque está escrito, nosotros es aglutinar toda la fuerza y tratar de lograr esto. Ahí están nuestras estrategias, el por qué nosotros nos enfrentamos. Yo respeto la manera que tú piensas y yo pienso diferente, pero por eso nosotros no somos enemigos. Entonces estamos aplicando lo mismo que nos introdujeron desde edad temprana. A ver, aquel que piensa diferente a mí es mi enemigo. No podemos seguir esa consigna de Fidel Castro. Entonces, otra de las cosas que nos golpeó es el protagonismo. Y yo lo he explicado en reiteradas ocasiones. Después del 11 de julio, ¿quiénes tomaron la parte protagónica fueron los influencers. Influencers que no tienen ningún tipo de preparación política, ni conocen de historia. Fueron los influencers. Y hay que reconocerlo. Entonces, los influencers hacían su papel de dar la noticia. Pero un influencer no es que da la noticia. El influencer tiene que llevar esa noticia, llevársela a ese que lo está escuchando. Entonces, no convertirte tú en el mensajero. Ser el mensaje. Y estas cosas las hemos aprendiendo. Aquí me sucedió, aquí he tenido discusiones serias con el mismo Taola, con el tema de aquí del Vaticano. Y se lo dije. Esto no va a funcionar, pero además dijiste esto y esto y esto y esto, porque no conocen nada. Entonces vas a borrar el trabajo que nosotros hemos hecho, porque lo que todo el mundo estaba en marcha, yo lo estoy diciendo, trabajar con las fuerzas políticas, trabajar con las instituciones. ¿Cómo fue que logramos entonces el acuerdo de diálogo entre esas tres fuerzas políticas? Trabajando con ellos. Al final se dieron cuenta, algunos me acusaron que si yo era de la seguridad, a mí me importa tres. Al final vieron cuál era la realidad. El único país del mundo que alzó la voz por Cuba fue Italia. El único. El único. Pero el único gobierno que se ha enfrentado a estos descarados y decirle, yo no trato con dictadores, es este gobierno. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que preservar. El que vive fuera aquí de Italia no lo conoce. Pero era tanto, y eso yo lo puedo entender, y se lo explicaba a algunos de mis colegas, yo puedo entender el deseo. Yo tengo más deseo que ustedes también de salir de estos sinvergüenzas. Pero tenemos que tener paciencia, tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar con las organizaciones políticas, con las instituciones. Tenemos. Y poco a poco se han ido dando cuenta que ese es el trabajo que se tenía que hacer. De Europa, la mayor concentración de cubanos la tenemos en España. Italia es el segundo y Alemania es el tercero. Entonces, nosotros estamos en el medio de la cantidad de población cubana que existe en Europa. Somos la segunda parte representativa.
pero empezamos a trabajar con esto y todos los demás han visto que este es el trabajo que se debe hacer. Hemos llegado ahí arriba al Parlamento Europeo, pero nos ha enseñado otra organización, nos ha dicho, guarda, para que llegue aquí, entra por aquí. Y nosotros hemos hecho lo mismo con los demás, porque mientras más estemos arriba, mejor es. Mejor, Entonces, exactamente. tenemos que eliminar el protagonismo. Eso nos hizo daño, al final nos costó, pero al final nos costó de tú para tú, porque yo enfrento a las personas. Con respeto te digo lo que pienso. Y te digo el daño que le estás haciendo a la causa. Porque todo aquel protagonismo es el que menos ha hecho, el que no tiene una historia nada positiva. Yo se lo he dicho. ¿Qué tú has hecho? ¿Y por qué todos tenemos que hacer lo que tú quieras? Dame tu experiencia. No, entonces, quítate eso, que tú no vas a resolver el problema tú. Entonces, Dios reflexiona. Al final se quedan solos. Se quedan solos. Y eso también trajo consigo que muchos cubanos que estaban metidos en un principio en la causa se fueran de la lucha. Precisamente por ese protagonismo, por ese ego que nos hizo mucho daño aquí en Europa, en el mundo Sí, entero, pero bueno, aquí en Europa llega a ser nos hizo dañino daño a y fuimos veces. eliminándolo poco a poco. ¿Y cómo lo eliminamos? Enfrentando a la persona, a ese protagonista, enfrentarlo, diciendo lo que tengo que decirle, porque eso no nos conviene. Entonces tenemos el Fidel ese arriba y queremos, señores, por amor de Dios, acabemos de reflexionar y no vamos a cometer los mismos errores. Por eso, Hay este definitivamente, consenso va Lázaro, adelante ahora que porque usted la lo gente dice, entiende. sí. No, y como La usted gente decía entiende anteriormente, son personas que han ido madurando poco a poco, que yo creo que es madurando. algo muy vital y muy necesario, tratar de usar incluso experiencias ya pasadas, ya ganadas, ya conocimiento adquirido, para evitar cometer los mismos errores, ¿no? Pues personas que se pueden inevitablemente, se Exacto. van a ir sumando a lo largo de la lucha más y más al proceso, ¿no? Entonces, lo más lógico y sensato es que encuentren un medio organizado, un medio estructurado, un medio, como usted lo dijo, serio, de respeto, donde cada cual, que yo creo que es vital, tiene que cumplir su función, la función que tiene y que es Exacto. lógica y delimitada para cada una de las partes involucradas en esto, público en general, las personas que se encargan más del tema de comunicación, como puede ser la influencer, y lo que ya viene siendo la parte política, o sea, personas que definitivamente están más orientadas, más enfocadas a un accionar de activismo, pero ya a la altura de lo político, ¿no? De dialogar, de hablar, de buscar apoyos serios, importantes, como el que usted mencionaba, Exacto. dentro de Italia, dentro de la Unión Europea. Entonces, definitivamente estamos encaminados hacia eso, definitivamente consenso. Yo también la veo con esa óptica tan útil, tan necesaria, tan positiva, que puede aportar tanto por los objetivos incluso que persigue. Entonces, le quería preguntar, Lázaro, a día de hoy, vamos a hablar un poco a lo mejor de la realidad cubana. Este programa se está grabando en junio del 2025. Muy recientemente se ha visto unas manifestaciones que han sido llevadas a cabo por estudiantes universitarios frente a lo que ha sido un tarifazo de Texas, la compañía de comunicaciones en Cuba, que ha subido los precios drásticamente. Y eso recibió de parte de la ciudadanía, muy en particular en la persona de los estudiantes universitarios cubanos, un hecho sin precedentes en la historia de la revolución, un enfrentamiento directo y frontal, donde han dicho las cosas claras y por su nombre, basado en lo de Texas, pero que han tocado muchos otros aspectos de la realidad cotidiana y cruda y difícil que vive el cubano a día de hoy. ¿Cómo usted analiza lo que se vive al día de hoy en Cuba, fuera de Cuba? ¿Qué perspectivas ve usted para el futuro cercano de nuestra nación? Mira, como bien tú decías, Arito, sí, esto es un hecho que no tiene precedente antes en la historia. Y hay que reconocerlo, los estudiantes con una valentía impusieron sus derechos. Ellos no hicieron otra cosa que ejercer su derecho desde el punto de vista y utilizar estas vías pacíficas de cómo hacerlo. Fueron inteligentes. Y eso fue lo que lo golpeó a ellos. Y se fueron sumando, porque el malestar es de todos, no es de uno. Y además, no solamente reflejaron los problemas, las afectaciones de ellos como estudiantes, sino la afectación de toda la población. Es decir, ellos se fueron un poquito más allá. Y eso fue lo que los hizo pensar a la dictadura. Y ahí vemos la represión ahora, porque ellos, las represalias siempre las van a tomar. Y has visto ahí ya las declaraciones de algunos, y se llama, no, yo me mantengo. Yo me mantengo. Entonces, esto nos da a nosotros por lo menos un punto más. ¿Por qué? Porque se está haciendo, de hecho, un ejercicio de la democracia. La población, el día que salen ahora por los carazos, o este municipio, mañana el otro, están ejerciendo
la democracia. Ahora, nosotros que estamos afuera, y creo que es el papel más importante, porque siempre, oye, sacan y sacan para la calle. Yo le he dicho, esto es un asesinato lo que ustedes no hacen. Porque si ellos no tienen una orientación, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo mismo que hicieron y vamos a salir peor de lo que... Entonces, eso no puede suceder. Y nosotros, con la visión que tenemos, sin los problemas que tienen ellos, porque a nosotros no nos falta el agua, la luz, no nos falta nada. Entonces tenemos el tiempo para pensar qué es lo que necesitamos para nuestro país y qué le podemos aportar a ellos. Yo se lo he dicho, como herramienta, tenemos que aportarle herramientas, cómo hacerlo. Oye, vayan para el partido, vayan ante el gobierno y párense ahí y quieren respuesta. Respuesta. Entonces, cuando ahí en la presión que se le va haciendo constantemente, esto es un desgaste. Ya están saliendo pancartas, están escribiendo en los muros, y el pueblo está tomando conciencia que eso no aguanta más porque se van a morir. Y que esta gente son unos descarados, unos corruptos, esos pueblos lo saben. Ahora está la parte educativa, por eso es importante nosotros crear este órgano que sea representativo. Es importante eso, porque ya vamos a tener una dirección. No va a ser fulanito que sea el menganito ni el peranceo, no, vamos a tener una sola dirección. Y a partir de ahí vamos a tener nosotros una vía y vamos a decirle al pueblo, ahora para la calle. Y vamos a aplicarla toda. Hay que ir trabajando con las fuerzas militares. Hay que explicarle, no acusarlo, no, tenemos que decirle, tú tienes familia, tú eres parte de eso, te están alimentando con una mano de plátano burro para que tú le des una mano de golpe a tus hermanos y mañana vas a pagar. El día que se salga para la calle, tienes que unirte al pueblo. Y estas cosas, este mensaje tiene que llegar a todos. Pero no de la forma agresiva, porque nosotros tenemos que ir aprendiendo y hemos ido aprendiendo, y te digo que sí, hemos ido aprendiendo. Lo que tenemos que tener paciencia. Todos queremos los resultados rápidos, pero los resultados tú tienes que primero elaborar un proyecto, ir trabajando, ir cumpliendo objetivos para tú llegar al objetivo más importante que tú quieres. Y para eso necesitamos paciencia, coherencia. Y cuando yo le explicaba, decía, no, porque el problema no es preocuparse, es ocuparse. Porque si empezamos a preocuparnos, que si se cae la dictadura, entonces ¿qué va a suceder? No, no te preocupes por eso, porque hace 66 años que está ahí y no se ha caído todavía. Vamos a ocuparnos para que ellos entonces se vayan. Y cuando cada cual se concentre en lo que sea capaz de hacer, porque hasta eso hemos ido trabajando en eso, en explicarle, tú eres bueno en esto, métete allí. Porque no podemos pensar en todo, no podemos saber de todo. Y es algo que nosotros los cubanos venimos arrastrando. Correcto. Y estas cosas, aunque tú creas que no, van creando obstáculos para el desarrollo de la causa. Ellos nos respetan a nosotros porque ellos saben cómo nosotros trabajamos. Nadie va a copiar al al consenso, nadie lo va a criticar. ¿Por qué? Ahí tenemos todo. Entonces, ellos saben que si nosotros ejecutamos esto, es la muerte de ellos lo saben. Porque ya teniendo ese órgano representativo, ya nosotros podemos entonces ya podemos usar, entonces mira, de dinero que tenemos, los fondos que tenemos de que están los americanos en la base. Solamente pues en el Tesoro americano tenemos un fondo de dinero. Pero no hace falta una Cuba libre ya con los cubanos que vienen afuera millonarios. Oye, se reconstruye. Se reconstruye. Y tenemos que ir hablando con la familia. Y voy a decirle, oye, esto no va más, lo que tienen que organizarse, y cuando sacan uno y todo, y cuando un policía venga a llevarse uno, tiene que llevárselo a todos. Hay que ir Y estas haciendo esa cosas labor. Hay que ir haciendo esa labor, tenemos que hacerlo, Lázaro. Eric. Y yo creo que se ha hecho en muchos, vamos a decir, en muchos episodios a lo largo de la historia. Yo recuerdo, Mm. y es un episodio que me tocó mucho, tenían a lo mejor otras condiciones, se podían reunir incluso en las iglesias. Me refiero a un movimiento que lideró Martin Luther King, ¿no? Por los derechos civiles acá en los Estados Unidos, pero era una cohesión y una firmeza y una entereza y una unidad entre todas las personas que eran víctimas de ese racismo que había acá en los Estados Unidos, que les permitía eso, ¿no? O sea, velar por el que caía, por el que se llevaba, había un liderazgo claro y obtuvieron al final los resultados que perseguían. Entonces, definitivamente cuando vemos eso que usted mismo comentaba de lo que pasa al interior de la isla, sí es visible, sí es palpable, sí es claro de que todo el trabajo que se ha hecho por años ha ido llegando, ha ido haciendo mella, ha ido rompiendo esa pared tan grande y fuerte, ¿no? De la propaganda
de la dictadura, ese quiebre informativo que ha tenido para las personas dentro de la isla, que han tenido que consumir en su mayoría todo lo que viene siendo lo que el poder quiere transmitirle. El Internet ha ido mucho en eso, pero todo el trabajo que los cubanos han ido haciendo también se ve que ha tenido resultados. Basado en esta realidad, en este diagnóstico que usted ha hecho de manera muy certera, Lázaro, yo le preguntaría qué mensaje usted le envía de su persona, de su organización, desde el escaño que ocupa en Consenso Democrático Cubano, qué mensaje usted le envía a los cubanos todos dentro de la isla, afuera, quienes viven la realidad y sufren lo que pasa a día de hoy con Cuba. Bueno, los cubanos de adentro, los que viven dentro de Cuba, mi mensaje es claro. Nosotros tenemos que unirnos cuando se exista el llamado para la calle. Unirnos y estar conscientes de que cuando salgamos no entramos más hasta que esa dictadura no se vaya. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros desde afuera, apoyarlo, enseñarle cuáles son las herramientas que tienen que utilizar. Y desde afuera vamos a apoyarlo. Los de afuera tenemos ahora el balón, yo lo decía, ahora el balón está de la parte nuestra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ahora el balón lo tenemos nosotros. Oye, el pueblo de Cuba para la calle. Bueno, ha salido para la calle, han existido manifestaciones. Bueno, ¿y ahora qué hacemos nosotros? Porque ahora el balón está al lado acá. Entonces es el momento de todos nosotros sentarnos a dialogar, a aprender a dialogar con respeto y decir qué es lo que queremos. ¿Tú quieres esto? Demuéstralo. Y de forma entonces democrática, todos los cubanos decidirán qué es lo que queremos para Cuba. Porque proyectos están. Ahí están todos los proyectos. Te digo, yo me he estudiado tantísimos proyectos de cubanos. Y me siento pero súper orgulloso de todos esos proyectos. ¿Cómo el cubano es capaz de pensar de cómo dar una solución? Yo soy del tiempo de dar soluciones. No ponerme a lamentar, no, es buscar soluciones. Y yo se lo explico a nuestros hermanos. No te canses. Lo que tienes que utilizar las cosas. Y yo entiendo, señores, a muchos que se han cansado, y eso es normal, porque no ven, quieren ver el resultado así. Pero el resultado, para tú tener un resultado, tiene que haber persistencia, coherencia. Y la comunicación es el factor más importante. Yo te digo, yo veo a tantos influencers, escucho, pero al que más escucho a este muchacho, Luis Denis, porque no solamente da la noticia, es la parte investigativa, es mostrarte, entonces yo darte lo que pienso, de acuerdo a lo que te estoy mostrando, darte la oportunidad que tú pienses. Y eso es un trabajo que está llegando, hechos históricos que los cubanos no conocemos, porque siempre nos han tenido con una venda. Ese mastique no lo conocemos, hay que leerlo. Entonces, si nosotros empezamos a dejar los problemas para último y pensar, no, porque si mañana se cae, que si viene ahora un gobierno fraude, mire, y se lo he dicho a todos los cubanos, eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Porque el cubano simplemente ya está cansado que venga Juan de los Palotes como Fidel, decir yo soy comandante, yo soy jefe aquí. No, eso se acabó. Entonces ahora tenemos la herramienta más importante, donde a mí me llega, yo como cubano, que hay cubanos que están trabajando ya en eso, montar ese sistema. Yo puedo votar porque entiendo que yo debo votar. Yo digo, yo no estoy en contra de las aspiraciones o las ambiciones políticas. No, ahora no se, mira, ahora no hace falta líderes, porque el líder, lo he dicho, ¿dónde están los líderes? Que me diga uno dónde están. No existe. Porque ellos apenas piensan nada más que salir uno, le van para arriba. ¡Pah! O lo demoralizan, porque si no tiene un fundamento bien, lo demoralizan, porque ellos son chantajistas. Yo lo he explicado. Entonces tú, si tú no conoces a quién te estás enfrentando, si tú no conoces a tu enemigo, estúdialo. O a aquel que lo conoce, escúchalo. Yo siempre se lo he dicho a todos. Entonces nosotros tenemos que llegar a esa concepción. ¿Cómo vamos a hacerlo? Yo creo que esta es la forma más, ¿cómo decirte? La forma más bella que nosotros podemos lograr una libertad. Pero tiene que ser con la inclusión, no las fuerzas políticas. Eso se deja para una Cuba ya libre en democracia. Ahora las fuerzas políticas no centran nada. Y ese es el problema de muchas organizaciones que no vienen a entrar aquí. Como la C40, que ellos tienen un gobierno. No, eso ningún cubano te lo va a admitir. Y otras organizaciones ahí en los Estados Unidos. Y eso es lo que está afectando, pero son organizaciones que tienen dinero, capital, para hacer esto que nosotros estamos queriendo, y no son capaces. Entonces tú quieres a Cuba. Pero eso lo vamos a demostrar mañana. Mañana, porque el mundo lo va a saber, quiénes son, porque lo van a saber.
Y tiene que ser así. Lo hemos concebido de esa manera precisamente para eso. Basta ya de grupitos, basta ya de ideas políticas, de que fulanito, porque si no, si tú tienes dinero te lo guardas o inviértelo en tu país lo que tú quieras. Pero no es para opera, a nosotros opera caer entonces una dictadura. Y eso es lo que nosotros estamos mirando y por eso hemos entablado y hemos organizado esto de forma tal de que esto no suceda. Porque vamos a caer en lo mismo, pero hay que mirar todo lo que sucedió en los países estos del este, que cuando se desprendieron de la Unión Soviética. Lean para que usted vea lo que sucedieron. Se quedaron los mismos militares con todo el dinero de todo el pueblo. Y se hicieron ricos, vendieron las armas, le vendieron armas hasta el diablo. ¿Por qué? Sí, Porque no hubo un proceso de justicia. Y eso es la primera cosa, y siempre lo he dicho, ahí está clarito, ahí en nuestros estatutos, ahí el CDC lo tiene claro. Nuestra lucha, afrontar contra ellos, pero además la justicia. Porque si no apelamos a la justicia, Cuba se convierte en una masacre, porque ese odio que tenemos, ese dolor que tenemos, aquel policía que me quita, aquel que me metió preso, el otro que me hizo, se forma una matanza y eso es lo que no queremos. Y si tiene que correr la sangre, que corran la de ellos. Entonces, si no llegamos, Erito, a esa concepción, estamos perdidos. yo Y yo creo que se lo he dicho, no es hora de hablar, es hora de actuar. el Y de mensaje actuar con suyo coherencia. ha sido claro, Lázaro, y sobre todo también, que es alguna pregunta que a veces he dado también en estas entrevistas, el mensaje a otras organizaciones de la oposición que puedan ver el proyecto de consenso democrático cubano, ¿no? Y no se hayan sumado todavía o lo estén pensando. Yo creo que usted le ha dado un mensaje incluso contundente de la necesidad del rol que tenemos que jugar también de conjunto, que va a ser definitivamente mucho más positivo, mucho más importante y mucho más de mayor impacto que podamos lograr por separado. Entonces, para mí, realmente he disfrutado mucho el poder conversar con usted hoy. Creo que va a ser un mensaje muy positivo, muy útil para las personas que puedan ver este espacio. La última palabra, por supuesto, se la dejo a usted como entrevistado, algo que usted quiera decir, que yo no le haya preguntado, para entonces dar por Sí, concluido este espacio. mira, mi visión política de cómo veo las cosas, y lo he dicho. Ahora nosotros estamos en un momento que es clave, es fundamental. Tenemos lo que no teníamos antes en 66 años. Tenemos una administración de los Estados Unidos que responde precisamente a nuestros intereses. Hemos visto el trabajo que está haciendo Mike Hammer en Cuba. Ha hecho una radiografía, ha visitado a muchos, no a todos, pero a muchos lo ha visitado, de los opositores que nunca tuvieron atención, de los opositores que nadie los escuchó. Entonces, él ya tuvo la fotografía, se la mostró a Marco Rubio, entonces es hora que Marco Rubio y todos los congresistas norteamericanos se reúnan con la oposición. Y es lo que nosotros le estamos, tienen que escuchar, porque están bien las medidas que está aplicando la administración de Donald Trump, pero con medidas no vamos a destruir a ese gobierno. Lo vamos a oficiar, lo estamos oficiando, pero también estamos oficiando y estamos matando a nuestro pueblo. Entonces, si vamos a hacer un sacrificio, vamos a hacerlo de una vez o vamos a hacerlo bien. Y para hacerlo bien, tiene que contar con todos y sentarse con todas las organizaciones, no con dos o tres partidos de los Estados Unidos y decir vamos a resolver el problema de Cuba. No lo vamos a meter. Y ese mensaje se lo hemos llevado por escrito, ese mensaje se lo hemos dicho verbalmente, porque es hora ya que se reúna con la oposición. Y con todos los activistas, periodistas independientes, tiene que reunirse con la oposición. Y esto que nosotros estamos aspirando es lo que nosotros le estamos ofreciendo, se lo hemos entregado ya. Él lo conoce. Marco Rubio lo conoce la Salazar, lo conoce todo el mundo. James lo conoce en Cuba. El tema del consenso se conoce en el mundo. Los gobiernos aquí lo conocen. Entonces es hora ya que tome una decisión. Es hora de sentarnos y dialogar y decir, esto qué es lo que queremos para Cuba, esto es lo que queremos para Cuba. Esto tenemos que lograr. Y yo se lo he dicho a mis colegas, no se canse. No se canse. Y aunque ustedes digan que no, sí hay resultados. Han visto cómo se manifestaron esos estudiantes. ¿Por qué? Gracias a lo que estamos haciendo también. A ese influencer, aunque hable lo que diga, pero lleva la noticia. A aquel que le muestra un hecho histórico que no conocían y se llega la información. Y ahí tenemos el resultado y el pueblo está saliendo. Una, porque si no sale, se muere de hambre. Y yo lo he dicho, tenemos que salvar nuestra dignidad. Pero el hambre, no creen en miedo.
Y eso es lo que ellos saben. Y ahora estamos en un momento bastante crucial porque ya en el tiempo de verano en Cuba, las enfermedades, no hay medicina, no hay alimento, arriba de eso sin luz, arriba de eso sin comida, la explosión viene. Entonces es hora que nosotros nos organicemos. Porque dentro es imposible, y lo hemos visto cómo han atacado recientemente a uno de nuestros hermanos, miembro de CDC. Está vivo de milagro. Está vivo de milagro. En Aguada ahí lo cogieron, 6 hombres le cayeron arriba, por poco lo mata. A de la nuez. Entonces, desde adentro es difícil hacerlo. Tenemos que hacerlo nosotros. Por eso yo digo que ahora el balón está del lado de la NET. Ahora somos nosotros los que tenemos que organizarnos, decirle, este es el proyecto de país que queremos para Cuba y que todos los cubanos lo escuchen. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Sí o no? Esto es lo que se va a hacer. Pero tiene que ser la participación masiva de todos los cubanos. Y no hace Me falta parece, dinero para acabar de instaurar este sistema que tenemos, porque es la única manera que nosotros tenemos votos. El de adentro, el de afuera. Y hace falta. Y entonces muchas organizaciones que están en los Estados Unidos tienen el dinero, pero no les interesa. Y no les interesa. Entonces tú quieres una Cuba libre o tú quieres un libertinaje para ti. No, eso se acabó y no lo vamos a permitir. Y no me interesa los años que llevas, lo que hiciste, ni me interesa nada, porque de mérito no vamos a hablar. Porque el día que vamos a hablar de mérito, no vamos a aceptar y vamos a hablar de mérito. Pero mérito con resultados. A ver quién va a decir ahí que tiene posibilidad. Vamos a ver entonces quién tiene posibilidad. ¿Quién ha sido consecuencia con la lucha? ¿Quién no ha flaqueado? ¿Quién ha dialogado con la dictadura? Porque hasta eso tenemos ahí en los Estados Unidos. Por eso cuando yo le digo las cosas se las digo con razón, porque además es fundamento de mi verdad. Yo nunca estando con Cuba, dentro de Cuba, nunca conté con la oposición de los Estados Unidos, porque no creía en ella, porque no vi resultados. Entonces, ¿de qué me van a hablar? Bueno, ahora que tú bajes la cabeza y te pongas al nivel, porque aquí estamos hablando de zapar a Cuba, aquí no estamos hablando de intereses de Cuba. Los intereses quedan después. Y esa es la concepción, y eso es lo que, esa es la lucha nuestra. Y que todas estas organizaciones lo acaban de entender. Que tenemos que zapar a Cuba y ahora el balón está volado acá. entiendo perfectamente, Lázaro, lo entiendo Mi hermano, no hay de y otra. gracias por el mensaje. Ya le digo, daremos difusión a todo este tipo de entrevistas y que pueda llegar y que más cubanos lo puedan escuchar y puedan ir ajustando la idea y la mentalidad a los tiempos que corren y las necesidades realmente que tenemos como país. Le agradezco una vez más su tiempo y formar parte Gracias a del ti, Consenso Eric. Democrático Cubano y por todo lo que usted hace también a nivel personal y con su organización. Un gusto para mí, que esté muy bien. Hasta luego. El gusto es mi hermano.